Hola a todos, nosotros somos Mario Pacheco y Saray Alvarado y les vamos a hablar de la ruptura del ligamento cruzado anterior. En las actividades recreativas y de la vida diaria, las articulaciones de la rodilla humana experimentan grandes cargas y movimientos que aumentan aún más en las actividades profesionales y deportivas, así como cargas y movimientos repentinos. La articulación de la rodilla, como resultado, está sujeta a numerosos trastornos y lesiones que afectan a una gran parte de la población. Ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es uno de los estabilizadores más importantes de la rodilla para el movimiento anterolateral. Este es el encargado de regular la cinemática articular y los órganos sensores, que informan de la musculatura periarticular, influyendo sobre la posición de las superficies articulares, la dirección y magnitud de las fuerzas y también, de forma indirecta, sobre la distribución de las tensiones articulares. La primera obligación del ligamento cruzado anterior es impedir el desplazamiento anterior de la tibia con relación al fémur y en menor medida controlar en carga la laxitud en varo, en valgo y la rotación. El ligamento cruzado anterior es una de las estructuras de la articulación de la rodilla que se lesiona con más frecuencia. La rotura del ligamento cruzado anterior altera notablemente la estabilidad articular que se manifiesta mediante una interacción delicada entre activo, por ejemplo, musculatura en los modos de retroalimentación y retroalimentación, y pasivo, por ejemplo, músculos, ligamentos, meniscos y o geometría congruencial articular. Además de ello, la rotura del ligamento cruzado anterior causa inevitablemente alteraciones de la cinemática de la rodilla, que es más probable que resulten en cambios degenerativos secundarios y deterioro funcional a largo plazo. Las roturas del ligamento cruzado anterior son causados habitualmente al desplazarse el fémur anterior o lateralmente como consecuencia de un golpe mientras la tibia está en una posición estable, o bien si está pivotando o saltando. Esta animación ilustra una ruptura completa del ligamento. Debido a que es un estabilizador esencial, una rotura del ligamento cruzado anterior puede causar inestabilidad severa de rodilla y también requerir cirugía reconstructiva. Ahora hablaremos de los cambios cinemáticos. ¿Qué ocurre entonces en el individuo afectado por esta lesión? Según el estudio de Qin Yu Chen et al., donde se investigó el ángulo de flexión y la traslación antero-posterior de las rodillas contralaterales intactas y con deficiencia de LSA durante la fase de apoyo de la marcha en una cinta rodante, concluyó que a manera general las rodillas con deficiencia de LSA tendrían a flexionarse más y a tener más traslación tibial anterior en comparación con el lado contralateral intacto. Entonces se evidenció que los cambios cinemáticos durante la marcha, después de una deficiencia de LSA, pueden tener un efecto profundo en la salud de la articulación. Los datos encontrados mostraron un mayor ángulo de flexión desde la fase de apoyo medio hasta la fase terminal de la marcha, lo que significa que el grupo deficiente de LSA tendría a utilizar la estrategia de mayor flexión durante la marcha. Teóricamente, el aumento de la flexión de la rodilla permite que los músculos isquiotibiales que actúan a través de la articulación de la rodilla tengan un mayor componente de la fuerza muscular a lo largo de la superficie de la meseta tibial y por lo tanto sean más efectivos para reducir la subluxación sagital de la tibia en relación con el fémur. En cuanto al estudio de la traslación tibial anterior de rodillas durante el ciclo de marcha, los datos mostraron en promedio un aumento significativo en la traslación tibial anterior en la fase de apoyo terminal en las rodillas con deficiencia de LSA, en comparación con el lado contralateral intacto. Lo anterior concluye entonces que cuando hay lesión de LSA, la tibia tiende a desplazarse más hacia adelante. Estos cambios cinemáticos podrían conducir a un contacto anormal del cartílago tibio-femoral durante la caminata diaria, por lo que pueden representar un mecanismo biomecánico de degeneración articular después de una lesión de LSA. Por otro lado, en el estudio de la biomecánica de la rodilla humana tras lesiones ligamentosas realizado por Peña et al., se mostraron resultados de ensayos realizados bajo carga anterior de 134 newtons y de compresión de 1150 newtons. Se muestra que LSA soporta aproximadamente el 75% de la carga anterior, por lo que en la articulación sana para el desplazamiento antero-posterior, los desplazamientos resultantes fueron de 4,75 milímetros en la dirección anterior, 0,56 milímetros en la medial, 0,76 grados de valgo y 1,6 grados de rotación interna.
Luego, al realizar un estudio biomecánico de la articulación lesionada, encontraron que ante una carga de 134 newtons, el desplazamiento que produce la articulación es de 15,17 milímetros, encontrando un incremento del desplazamiento de 219%. También hay un incremento en los valores de los grados de libertad de la articulación en la dirección medial. Donde LSA es un estabilizador importante, se encontraron desplazamientos de 2,83 milímetros, lo que implica un incremento de 405%. Como consecuencia, la rotura del ligamento cruzado anterior también produce un incremento sustancial en la rotación interna y del valgo, al desaparecer la palanca estabilizadora que ejerce el LSA con el LSP. Los objetivos del tratamiento tras la lesión del LSA son restaurar la función articular a corto plazo y prevenir la aparición de alteraciones degenerativas articulares a largo plazo. El tratamiento más adecuado dependerá de la edad del paciente, el grado de inestabilidad y asociación de otras lesiones. El tratamiento no quirúrgico implica aceptar un cierto grado de limitación en el nivel de actividad. La mayoría de los pacientes jóvenes y activos requerirán una reconstrucción quirúrgica del LSA con diferentes tipos de injerto y diferentes sistemas de fijación, reproduciendo los puntos de referencia anatómicos y el recorrido intraarticular del LSA original. La fisioterapia puede concentrarse en el fortalecimiento de los isquiotibiales y la estabilidad del núcleo, es decir, recuperación, fuerza, resistencia, coordinación de los diferentes grupos musculares. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior se requiere para restaurar su función después de una lesión. El ligamento en sí no puede repararse, por lo que se suele injertar un elemento sustitutivo. Un injerto del ligamento rotuliano implica la extirpación de la sección media del mismo, incluyendo tapones óseos adheridos en cada extremo. Se realiza un túnel único en la tibia y el fémur, se extrae el ligamento lesionado y se introduce el ligamento de sustitución a través de los huesos, pudiéndose fijar con tornillos. Este es el procedimiento de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto rotuliano. Para poder entender qué ocurre y cómo se refleja la ruptura del ligamento anterior cruzado, se logró contactar a una persona que ha tenido 3 intervenciones quirúrgicas, las cuales en las primeras 2 se busca tratar una distensión del ligamento cruzado y en la tercera fue un reemplazo por rotura. Estas lesiones fueron resultado de un mal movimiento, en donde tras una desaceleración exagerada, su rodilla, que se encuentra en flexión, sufrió un estrés en valgo. Tanto en la marcha como en el trote del individuo se puede observar que la pierna izquierda, es decir, la lesionada, tiende a ser más flexionada que la pierna sana. Esto ocurre dado que al intentar andar la rodilla se muestra inestable y en el individuo, según se comenta, hay una sensación de vacío en la rodilla que provoca que cada paso la articulación se tuerza hacia un lado. De acuerdo con esto, se limita el movimiento de la extensión y flexión de la pierna. Adicionalmente, se observa que el individuo cojea, reflejando la pérdida de fuerza que se experimenta. También encontramos el testimonio de otra persona que jugando fútbol realizó un giro drástico de su cuerpo mientras su pierna se encontraba firme, por lo que su rodilla estática presentó un estrés valgo. Lo anterior resultó en la ruptura del ligamento cruzado anterior, que en un inicio le implicó el uso de una muleta para redistribuir las cargas y evitar daños mayores en su rodilla y cadera. Para el tratamiento de su lesión se le fue realizado un injerto del tendón rotuliano. Después de la lesión no podía apoyar de manera adecuada la extremidad derecha, es decir, la lesionada, y sentía inestabilidad cuando intentaba realizar el apoyo. Finalmente se observa cómo al caminar y trotar después del proceso de recuperación la rodilla presenta un leve cojeo.